Venga, muy bien. Hasta ahora. Buenos días, Rafael. Buenos días. ¿Cómo está la cosa por ahí por el puerto? Pues mira, ahora me has pillado justo en una manifestación que tienen los trabajadores del ayuntamiento porque los pliegos y todo lo tienen sin renovar y están las criaturas a dos velas. Y se Va. están ahora mismo manifestando aquí en la puerta del ayuntamiento. Por eso estoy yo con ellos. Bueno, pues nada, te apuntas a todas entonces, ¿no? Venga, Bueno, mira, te explico un poquito el trabajo que estamos haciendo, ¿vale? te oigo Mira, muy despacito. sí, a ver, ¿Eh? Juan, que me oye muy bajo. ¿Me oye ahora mejor? ¿Sí? A ver, parece serio. Bueno, voy a mirar yo no obstante mi teléfono a ver. Sí. A ver, ya Voy a me vas mirar. diciendo si me oyes bien, que es importante. Espérate que... Sí. No, yo lo tengo a tope. Pues entonces, Venga, espérate, así le escucho. vale. Bueno, pues le explico un poco en qué consiste el trabajo que estamos haciendo, que es un encargo del Ayuntamiento de Córdoba para Sí. el patrimonio de la industria de Córdoba. Y yo estoy con un equipo que lo que estamos haciendo es la historia oral del río, de todo lo que tiene que ver con el río, tanto los molinos, las barcas, las Ajá, sí. huertas, ¿vale? Muy bien. Ya hemos entrevistado a, creo que es su primo, ¿no? A Carlos. Carlos Caballero. Eso es. Exactamente, ese es el hijo de mi tío Paco. Eso es, pues nada, ya lo hemos entrevistado, también nos ha aportado bastantes fotografías y bueno, Ujú. también nos dijo Rafa Pulido, que creo que lo entrevistó a usted también, que bueno, que usted es una persona que sabe bastante de todo lo que tiene que ver con las barcas, con el molino de Martos y todo Hombre, yo esto. conozco, sí, es verdad, yo porque prácticamente mi abuelo era el molinero y mi padre era uno de los maeros, de los barqueros. Ajá, Y, bueno. y que entonces, pues, hombre, yo desde lo que yo me acuerdo te puedo explicar, ¿no? Claro, de eso se trata, de eso se trata. En principio, yo le voy a decir cómo vamos a hacer la entrevista y bueno, la entrevista es abierta, yo casi no lo voy a ni a interrumpir, pero bueno, para que sepa usted un poco el contexto de lo que queremos hacer, ¿vale? En principio decirle que esta entrevista vamos a hacer una web y publicaremos parte de esta entrevista en esa web para documentar toda la historia del río. Espero que usted no tenga inconveniente en ello. ¿Me oye? Rafael. Rafael. Rafael, se ha cortado. Hola, pues se ha cortado, ¿no? Sí, bueno, pues seguimos. Sí, A tu Rafael. disposición. ¿Me oyes ya? Sí, sí. Pues mira, no sé, se ha cortado cuando te estaba comentando que todo este trabajo que estamos haciendo sobre historia del río se Sí, sí. publicará en una web y Muy bien. habrá, bueno, una serie de notas, de comentarios de ustedes, de los que entrevistamos, para que lo Sí, sí. sepa si no tiene inconveniente en ello, claro. No, no, por supuesto que no. Eso es, pues nada, comenzamos y le explico un poco cómo tiene que empezar a contar su vida. En principio usted se va a presentar, dice su nombre completo, el nombre de sus padres, dónde Venga, nació muy y a bien. partir de ahí pues nos va contando sus primeras experiencias, recuerdos que tengan que ver con el río, con los molinos, con las barcas y a partir de ahí yo en algún momento le haré alguna indicación, pero vamos, de eso se trata, de que usted vaya contando desde que recuerda pues los primeros así recuerdos, la vida de sus Ujú. padres, la vida del río, en fin. Exacto. Pues Muy bien. cuando usted quiera, Rafael. Venga, vamos a ver. Me llamo Rafael Caballero Cordero. Soy hijo de Rafael Caballero Madero. Mi abuelo, Antonio Caballero,
Era el molino de Martos. Mi padre, toda su vida, fue independiente como trabajador, ya que trabajaba como barquero los domingos en la madrileña, que se le llamaba, y durante la semana lo que hacía era sacar arena con la barquilla y le vendía para la obra y demás, ¿no? Ujú. Mi padre llegó un momento de que en Almodóvar del Río y hacía falta un barquero y vinieron a Córdoba a buscar un barquero. Entonces la familia se lo ofreció a mi padre. Y mi padre pues se fue de barquero a Almodóvar del Río. A mí me llevó muy pequeñito. Yo nací en Córdoba, la calle Postrera, número 21, el Alcázar Viejo. De allí me sacaron, no antes, yo ya como pequeño todavía, pero me acuerdo cuando mi madre le llevaba. Está comunicando. ¿Cómo se va a llamar a alguien? Estamos arreglados. Oh. Es que cuando llama a un móvil, ¿sabes? Pasa siempre eso. Parece que se ha vuelto a cortar otra vez cuando estaba hablando de que había nacido en la calle Postrera. Vamos a ver si... Pues fíjate, he estado yo hablando, digo, joder, no sé, no, para que no me... Y es verdad, es que estaba apagado. Bueno, Bueno, pues si quiere continúo. sí, Sí, continúe, vamos, a ver si... Porque es que se Que está moviendo... tenemos una se- poquita de suerte y no se corta. ¿Que es que se está moviendo? Yo no, yo estoy quieto aquí en la plazoleta. Ah, vale, pues no sé qué es lo que habrá pasado, vamos. Bueno, ¿Va? vamos a seguir, así es suerte. Venga, vale. Pues, Bueno. pues nada, continúo con la calle Postrera. Rafael, ¿me oye? Sí, dígame. Bueno, pues nada, nos quedamos que nació en la calle Postrera y que, bueno, a partir de ahí siga usted. Venga. Antes de marcharme de marchar, ¿no? Desde que mis padres nos llevaran a mis dos hermanas y a mí a Almodóvar del Río, pues yo me acuerdo, cuando pequeño, que mi madre le llevaba la comida a mi padre a la Arená, a los Pegarcía, a toda esa zona del río, donde a la Mea al Obispo, donde sacaba la arena. Y yo me acuerdo que había un grupo de hombres que trabajaban con él, que a lo que se dedicaban. Mi padre con algunos la sacaba la arena del río, la echaba en la barca y después la descargaban y ya iban los burros y ya iban, más tarde ya a última hora es cuando ya iban los camiones. Pero antes eran los burros los que iban a por la arena, se la llevaban a la obra y se la llevaban donde la necesitaban. De eso sí me acuerdo yo perfectamente. Ujú. No obstante, mi padre, bueno, mi abuelo con su hijo, Antoñito, Paco y Rafael y Carmela, que todo el mundo nos ha conocido en Córdoba, le conocían como los maeros. De hecho, a mi padre le dieron una casa allí en el barrio de Cañero cuando se iniciaron las obras, y en la cual vivía, como nosotros vivíamos, en el Alcázar Viejo, pues se la cedió a mi abuela y a donde se fue a vivir mi abuela con mi tía Carmela, la maera. Ujú.
nosotros nos fuimos a Almodóvar, en el cual estuvimos hasta que yo tendría prácticamente los 14 años por ahí. Ya hicieron un puente allá en el pueblo, y ya el barco como si no cumplía el objetivo que tenía, que era pasar la gente del pueblo al otro lado, a los cortijos, a poder trabajar. Hacer el puente, y ya toda la gente se iba por el puente, y entonces el barco dejó casi de existir. Entonces tuvimos que retornar, y retornamos a Córdoba. ¿Qué año fue eso? ¿Lo recuerda más o menos? Pues eso es lo que yo ya me viene muy mal de memoria. Bueno, si nació usted en un año, pues cuando tenía 14, ¿no? En el 1953 Ajá. nací yo. Bueno, Y con 14 años, por ahí, a 14, 15 años, retornamos a Córdoba. entonces en el 67, 68, ¿no? Un momentito que me retiro de aquí, que ya han empezado esta gente a tirar de bocina. ¿Se escucha mucho la bocina? Se escucha así. Bueno, pues ahora se han callado, venga. A ver, Sigue. yo lo que sé que yo empecé a trabajar en Córdoba con los 14 años, que fue prácticamente uno de los primeros trabajos que tuve en Casa Guerrero, en electricidad, Ujú. y tenía yo 14 años, pues esto que me aseguraron y pude ya entrar a trabajar. Bueno, ¿y cuántas generaciones han estado en torno al molino de Martos y a las barcas y eso, que usted sepa, además de su abuelo y de su padre? Yo, claro, la familia, es que le llaman los maeros a mi familia cuando la madera era mi abuela. Mi abuelo era caballero. Sí. Y entonces, pero claro, en Córdoba le conocían y le han conocido a todo el mundo por los maeros. Ujú. Por los maeros y los maeros. Los primos hermanos de mi padre, también barqueros y también gente del río, parte de ellos, ¿eh? El que más fue Enrique, que fue el último barquero que tuvo Córdoba. Claro, que falleció hace pocos años, ¿no? Claro, y yo de esta gente, pues claro, me acuerdo de ellos, sí, pero yo estaba pequeño, vamos. Después yo cuando retornaba a Córdoba, por lo que fuese, pues yo les vi ahí, da igual, pero yo ya dejé de perderle la vista. A Enrique, a Titín, bueno, muchos de ellos vivían inclusive en Cañeros, ¿no? Y en vez en cuando, a lo mejor una vez al año nos veíamos, ¿no? Pero ya el contacto se fue perdiendo, y es igual que mi primo Carlos, mi primo Carlos casi nos hemos criado juntos, ¿no? Sí. Aunque yo soy mayor, bueno, no sé, no, es mayor que yo, lo hemos criado. Y entonces, pues, claro, cuando ya él ya hizo una vida por un lado, nosotros ya como ya mayores ya lo hicimos por otro, y en fin, ya nos fuimos perdiendo. Pero vamos, yo la constancia que tengo de que la familia de los maeros eran los barqueros y los molineros de Córdoba. Y ya te digo que Madera era Emilia... Madero Cantarero era mi abuela. Sí. Y entonces le decían los maeros, pero le decían los maeros por mi abuela, que no lo entiendo, todavía no llego a comprenderlo. Ahora, incluso a mi tío Enrique, que tampoco es maero, pues también a todo el mundo le decían maero. ¿Y ustedes también, su abuelo y eso, hacían las barcas o no? ¿O simplemente la usaban? Yo que yo recuerde, porque claro, yo te estoy hablando con una edad muy temprana, ¿no? Y los barcos los hacía mi tío Paco, mi tío Antoñito y mi padre. Que por lo visto lo hacían en el molino de San Antonio, ¿no? Que según tengo entendido, en el molino de San Antonio había también un astillero donde hacían los barcos. De hecho hay fotos. Sí, porque a mí me llaman de pequeño y lo que estaban haciendo, lo que hacían los barcos eran mi padre y los hermanos, claro. Y que yo recuerde, inclusive hacían barcos no solamente para allí, para la ribera, para Córdoba. La hacían barcos todas aquellas personas que vivían al lado del río, como los grandes cortijos, porque yo me acuerdo de llevar barcos mi padre a Moratalla, en Hornachuelo, llevaba a los pantanos, de Hornachuelo también, le llevaba todo lo que era la ribera del río. Y había cortijos que tenían casas de bomba de esas para el regadío, y entonces esa gente muchas veces necesitan barquillas pequeñas y se las hacía en mi familia. ¿Y las barcas tenían alguna cosa especial? ¿Eran unas barcas normales o eran unas barcas...? No, que yo me acuerde había
Es que claro, cada uno después ya le llamábamos, porque yo eso creo que lo he hablado con Rafael Pulido. Sí. Los barcos de dos piqueras, después teníamos la barquilla, la chata, que eran recortadas por detrás, que ya eran más... nosotros teníamos en Almodóvar, por ejemplo, teníamos 3. La Santa María, que le llamaban, que era un barco muy grande, de 2 piqueras, y después ya teníamos 2, una más mediana y otra más pequeña, que eran barquillas, pero cuando había que pasar al río a un par de personas o 3, era la barca chica. Cuando ya empezaban a pasar la gente por cuadrilla que iban a trabajar, entonces se pasaba en el Santa María, que era de 2 piqueras, que también pasaban las piaras de cabra, que iban al otro lado del río a comer y estar todo el día en el campo, también pasaban en la Santa María, que era un barco grande de 2 piqueras. ¿Y usted recuerda un poco la técnica? ¿Le ayudó a su padre a las barcas o no? No, es la verdad. Yo me acuerdo que de algunos nombres, el Galápagos, donde iba metido el remo, todo de madera, eso sí, todo de madera, las cuernas, de nombre así que me acuerde, pero vamos, yo lo que era la técnica en sacarla y de eso no me acuerdo, eso por supuesto que no. Vale, ¿es verdad que sacaban las maderas que había flotando cuando el río subía para hacer las barcas o...? Vamos a ver, cuando había una subida, que todos los años había subida en el Guadalquivir en aquellos tiempos, porque eso la he vivido yo en Córdoba y la he vivido en Almodóvar. En Almodóvar muchas veces mi padre le llamaban de Palma del Río, en las huertas se quedaban todas a negar y tenía que ir mi padre con los barcos desde Almodóvar, río abajo, hasta el Palma del Río, a sacar a la gente de esa huerta. De eso sí me acuerdo yo perfectamente, y eso ocurría casi todos los años. Y después yo me acuerdo de fotos que tengo, eso sí, bueno, está en casa de la familia, barcas de donde están mis tíos, mi tío Antoñito, mi tío Paco y mi padre, incluso alguna que otra vez mi tía Carmela. En la barca plana esta era otro prototipo de barca, que mi padre le decía, para nosotros decía la hoga, niño, porque es el niño que se montaba, niño que iba al agua, porque era muy difícil de mantener el equilibrio en ella. Bueno, pues con esas barcas, que eso daba hasta pánico de mirarlas, pues se arrojaban ellas en el barco y se tiraban en las rías. Muchas veces hay alguna foto que se ve el puente romano, se ven los puentes casi cubiertos ya los ojos, y por debajo de lo que quedaba de esos ojos pasar ellos con las barcas. ¿De eso hay fotos también o no? Dígame. ¿Que de eso hay fotos o no? Sí, mi primo Carlos puede tener. Sí, y él claro, nos ha pasado algunas fotos, sí. Sí. Y lo que pasa es que la mayoría de esas fotografías, como mi tío Enrique, el marido de mi tía Carmela, era fotógrafo, aparte de pastelero, vamos, era confitero, pero su cosa era la fotografía. Y esa fotografía en casa de mi abuela estaban las latas de carne de membrillo llenísimas. Ajá. De todo ese tipo de fotos. Y entonces nosotros cuando pequeños las víamos allí. ¿Y esas no se pueden localizar ahora o están por ahí o...? Eso ya me va a costar más trabajo porque la última que la tuvo fue mi tía Carmela, murió, mi tío Enrique murieron, unas crías se quedaron, incluso creo que siguen viviendo allí en la calle en Cañero, donde vivían, en la calle Beato Juan Batista, número 94. Ajá. Claro, eso sería en un momento determinado, si las criaturas que viven allí guardaron las fotos de la familia o la tiraron, eso ya no lo sé. Claro, es que eso es importante para documentar toda esta historia. Para documentarla. Claro. No obstante, yo voy a ver si puedo, porque claro, en casa de mi madre, que yo recuerdo también algunas fotos que otras, pero claro, mi madre murió en Almodóvar y mi hermana que vivía con ella se quedó, mi hermano también ha muerto, quiere decir que mi sobrina es posible de que de las fotos antiguas que tenía mi madre guardadas, pues puede ser que haya alguna, yo creo que sí, que puede haber alguna. Entonces pues sería cuestión de hablar yo con mi sobrina. Eso es, si habla usted con su sobrina, podemos ya quedar con ella, porque eso sería importante para toda la documentación que estamos haciendo. Yo hablo con mi sobrina y si ella me dice, mira, Tito, sí tiene fotos, entonces yo llamo y digo, pues mira, mi sobrina vive en Almodóvar y tiene fotos antiguas. Pues o bien que o la mande por WhatsApp o lo que sea. Eso es.
Pues nada, muchas gracias, Rafael. Bueno, seguimos Ve- con la entrevista. Cuando ustedes, su padre y su abuelo estaban en el molino ya no funcionaba, ¿no? El molino de Martos, ¿no? No, como aquí, yo no llegué a conocer a mi abuelo. Yo era pequeño y a mi abuelo no lo llegué a conocer, y si lo estaba vivo cuando yo nací no me acuerdo, es la Ujú. verdad. Yo recordatorio en la fotografía que he visto en casa de mi abuela y demás, ¿no? Sí. Y ya te digo, yo todo esto que te estoy contando ya a posteriori de la muerte de mi abuelo. Yo sé que para escucharlo, ¿no? Ujú. Porque ellos vivían, uno, es que no me acuerdo ahora exactamente, el molino que había en la ribera, en la parte de arriba, más pegado, como para yendo para el campo de fútbol, Ajá. ahí en esa parte de la ribera había unos molinos, que ahí vivía... ¿Dónde están los mm, peñones otra- de San Julián o no? Pues puede ser, es que yo ahora mismo no me acuerdo de los nombres. Ahí está López García, hay otro molino. No, antes. No, Antes. yo te estoy diciendo, donde está la ermita de la ribera, donde están Sí, los patronos sí. enterrados, Sí. pues enfrente abajo, en la ribera, lo que era la muralla, Ujú. ahí había una especie de casa, un molino también, que vivían también las familias. Pero nosotros, la familia de los maeros, toda esta gente vivían en la calle El Viento. Ujú. Aunque a mí me han dicho que en la planta alta del molino de Martos vivía gente también. Sí, hombre, yo te digo que mi abuelo, que yo me comentan, de hecho cuando se inicia la República, por lo visto, mi abuelo estaba muriendo harina y en una parte tenía un bando del río y en otra tenía otro bando, y entonces decía, Dios mío de mi alma, ¿y qué hacemos con la harina? Ahora Ujú. si la llamamos a aquellos nos matan esto, y si la llamamos a estos aquellos nos matan. Y también tuvieron sus más y sus menos. Ajá. Entonces, sí, yo como molinero, bueno, ya es que no llegué a conocer Claro. a mi abuelo, ¿no? Yo Pero lo que su de mi abuelo porque su bisabuelo sabe si también trabajó en el molino. mi abuelo sí, mi abuelo era el molinero. No, su bisabuelo. Ah, mi bisabuelo, no, yo creo que no, porque mi padre era natural de Villafranca. Ujú. Y yo creo que se vinieron de Villafranca, ya venía con la condición de barquero y demás, se vinieron para Córdoba, toda la familia. Vale. Ya. Yo ya Y, mi bisabuelo y bueno, no tengo ¿y ni qué recuerdos tiene de usted del río, de la playa que había allí, al lado del molino, de toda la zona exactamente, en la playa de la Ribera. esa? Ujú. Ya te digo, aunque yo la conocía pequeño, yo es que he tenido dos etapas en el Guadalquivir. Cuando pequeñito, en que me llevaba mi madre a los arenales y a los sitios así a darle de comer, llevar la comida a mi padre. Yo, de hecho, mi padre algún domingo que otro nos llevaba, porque mi padre pasaba a la gente del campo de la Verdad, pero en la parte de la madrileña. Ujú. Que había otro paso de gente, que toda la gente que vivían en la parte de arriba del campo de la Verdad, el campo sur, del sector sur y demás, bajaban por ese camino y los pasaban mi padre al nuevo Arcaje, al viejo Arcaje, Ujú. a ver fútbol. Y entonces, pero mi padre hacía de barquero prácticamente nada más que los domingos, Ujú. porque los demás días era arenero, con la barca. Ujú. ¿Cuánta Y yo gente me acuerdo- trabajaba con la arena, si sabe usted, en esa zona? La arena, ya te he dicho, yo te he nombrado algunos sitios en la... No, lo pero mismo digo, me ¿cuánta gente trabajaba ahí con la arena, pues aparte de su mi padre? padre tenía una cuadrilla de unos 6 areneros. Ujú. 6, 8, dependiendo de... Porque claro, eso era también... Mi padre no dejaba de trabajar. Mi padre era continuamente en el barco sacando arena con la gente. Pero también yo creo que mi padre tendría a los trabajadores que... dependiendo del pedido de arena que hubiese, ¿no? Vale. Ujú. Bueno, y el tema del río que estábamos hablando, ¿qué ambiente recuerda usted del río, de la playa, de la gente por allí? Yo maravilloso, yo el río me encantaba, yo era pequeñín, me criaba en el río, a mí no me dejaban bañarme solo, éramos arrojados, y además como era pelirrojo, como mi abuelo, el padre de mi padre, y era pecoso, me decían que era exactamente igual que mi abuelo, ¿no? Ujú. Y entonces, pues claro, yo me criaba prácticamente en un barco. Cuando vivíamos en Córdoba, porque mi padre era lo que tenía, y cuando nos fuimos a Almodóvar, porque éramos los barqueros de Almodóvar. Entonces yo prácticamente me he criado en un barco, y mi hermana en un barco, y
Y entonces pues somos gente del río, además somos gente del Guadalquivir, vamos, por naturaleza propia. ¿Cuántas Yo barcas añoro- habría por el río en aquella época que Pues estaba su bueno, padre? pues mira, podría haber tranquilamente de 8 a 10 barcas había entre una cosa y otra. Ujú. Porque es que que yo recuerde, que igual me equivoco, pero vamos, yo creo que inclusive en la Alameda del Obispo en ocasiones también había un paso de barca. Sí, sí, ahí me han comentado que sí, que había también barcas por ¿Tú allí. ves? ¿Y los que hacían las barcas en el molino de San Antonio eran familia de ustedes o no? ¿O eso Todo, eran todo. otros Sí, barqueros? No, no, no. Bueno, podría haber una persona, areneros sí, areneros no eran todos de los maeros, no, eran gente de Córdoba, ¿no? Pero lo que era con relación a barco y barqueros y demás, todos de la familia. Ujú. Primo, ¿Los hermano, Carrasquillas son también familia de ustedes o no? pues yo creo que sí. Porque Y los son... Dobla, porque mi abuelo creo que era Dobla, de segundo. Ujú. Es que claro, yo estos apellidos lo he estado recuperando, lo he estado más o menos, y ahora yo tenía incluso dudas, les he llegado, pero claro, a la persona más idónea para yo poderle preguntar y asesorar, ya están fallecidas, entonces me he quedado un poquillo Es que fuera de según... juego. Ahora después vamos a entrevistar a Soledad Carrasquilla, que fue nieta del molinero de San Antonio. Pues mira, sí, Y me dice que todos los molinos eran familia. Que sí, López todo, García, La Alegría, todo eso todo. eran familia. Todos eran de la familia y todo el mundo se dedicaba a lo que es los barcos, vamos, lo que es el trabajo del río. Ujú. Sí, sí, no, y hay apellidos que además a mí se me pueden pasar porque vienen de otra rama, ¿no? Claro. Aunque esté mezclada la familia, Ujú. porque claro, mi primo Enrique, el primo de mi padre, Enrique, uno de el último barquero, ese era primo hermano de mi padre. Pero claro, ese sería Enrique Galadero, pero el segundo apellido no me acuerdo yo, podía ser Carrasquilla, entonces su Ujú. padre, también el hermano de mi abuelo, pues también estaría de molinero, claro, yo digo que eso era un clan familiar. Ujú. ¿Y usted sabe de las barquillas que traían de en San Benito, de la Picocha? Me acuerdo perfectamente, y es más, esas son las barquillas plana que yo le hablo. Ujú. ¿Por qué? Porque yo no me acuerdo de ella, yo me acuerdo que mi padre y mis tíos y demás se montaban en esa barquilla cuando la riada, porque eran muy ligeras y esta es la que utilizaban, esta es a la que me refería. Yo no me acuerdo nunca de que esas barcas las hacía mi padre, ni mi tío, esas venían de Don Benito. De Don Benito. Lo digo porque cuando estábamos de barqueros en Almodóvar, todos los años, las barquillas estas venían en tren hasta Almodóvar, la descargaban en burro, la llevaban allí, debajo de mi casa, justamente porque yo vivía entre el río y la vía, y a donde tenía mi padre los embarcaderos, allí la amarraban. Y esta gente se dedicaban a irse muy arriba, inclusive desde la parte de Córdoba, a Villarrubia, toda esa y bajaban todo el Guadalquivir hasta Almodóvar, hasta la puerta de mi casa. Ujú. Y ahí sacaban el pescado, lo echaban en cesta y lo embarcaban en tren y lo mandaban para Extremadura. De eso me acuerdo perfectamente. Ujú. ¿Y eso había mucha gente dedicada, extremeños de San Benito, al tema de la pesca? Pues mira, nosotros las cuadrillas de unos 10 o 15 venían, porque ya te digo, ellos tenían que todo hacerlo a través de Renfe, todo a tranvía, y bueno, vagones de mercancía y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Traían los burros, con los burros cargaban el pescado y lo llevaban a la estación, a donde la embarcaban en los trenes. Y las barcas las movían de una ciudad a otra, hasta la estación la movían en los burros. Ujú. Y claro, ahí había una cuadrilla de 10 o 15 personas como mínimo seguro. ¿Y ese pescado no se vendía en Córdoba? ¿Se vendía nada más que...? No, ese pescado nunca se ha vendido en Córdoba. Ahí entraba la boga, el barbo, en fin, todos los peces típicos de Guadalquivir. Ujú. Y eso iban automáticamente, yo me acuerdo porque allí en la orilla le sacaban las tripas, le metían en unas canastas grandes negras que tenían, lo tapaban y eso automáticamente iban todos los días a la estación donde le embarcaban en tren hasta, yo no sé el recorrido que hacían, yo sé que lo mandaban para Extremadura. Sí, para San Benito sería, claro. Era gente de San Benito, era lo que venía. De eso me acuerdo yo perfectamente, vamos. Y además todos los años, que no era un año sí, otro no, era todos los años en la riada, es cuando bajaban desde Córdoba
echando la red, que había que tener muchísimo de valor. Porque la barca, ya te digo, el grosor de la barca no era más de 2 veces. Sí, también por lo visto alquilaban las barcas a los nenes para que jugaran y eso, ¿no? Exactamente, sí. Hombre, por eso yo te digo que mi familia a esa barca le llamaban ahoganiños. ¿Por qué? Porque es verdad, tú la ves en el agua y pero vas a montarte en ella, como no sepas hacerlo, y vas al agua seguro. Porque a mí me pasaba. ¿Y qué más anécdotas que usted recuerde en torno al río y a las barcas, de algo que le haya pasado, a alguien que usted recuerde? Mira, allí, hombre, yo me acuerdo cuando se cayó el autobús, el cobrador era también primo de mi padre, también de los maeros. Y cuando se cayó el autobús al agua, mi tío Enrique, los barqueros y los demás, que los maeros de allí fueron los que acudieron, ¿no? Pero mi padre vino de Almodóvar también a Córdoba. De eso sí me acuerdo yo. ¿Oye? Sí, te oigo, Rafael. Sí. De eso sí me acuerdo yo, vamos, porque vinieron demás. Lo que ya no sé yo si vino a sacar gente o vino... Yo sé que mi padre... En cuantito que la noticia del autobús, cogió el tren o lo cogieron un coche y se lo traían a Córdoba. Pero ahí, vamos, ahí estaba ya mi tío Enrique, estaban todos los maeros ya funcionando en el tema de sacar a la gente del autobús. Ajá. ¿Y alguna anécdota más que recuerde de usted que haya vivido en las barcas y en el río y eso? No, ya cosas así, ya te he dicho, lo importante es eso, que cuando llegaba a las riadas estas que eran enormes, porque yo vivía en un recodo de Guadalquivir, bajo del castillo de Almodóvar, donde había una muralla, la única muralla que existía, que ahí estaba mi casa entre las vías y el río, y yo me he criado prácticamente a metros del agua. Yo mi juego era el río. ¿Oiga? Sí, te oigo, Rafael. No, es que parece que se había cortado otra vez. No. Y ya te digo, bueno, ¿cuándo se terminó la historia del río, de las barcas y de su familia? Para nosotros fue una vez que hicieron el puente en Almodóvar. Porque nosotros lo que teníamos, que por eso lo llevaron, porque yo creo que en el tarde se lo llevaron a Almodóvar porque el barquero que había una barcaza de estas de maroma, y que se hundió, que por cierto estaba allí, a donde tiene mi padre los barcos, un ciego de Almodóvar fue el que la encontró bañándonos. Y estaba allí un día, y entonces a ese hombre se le ahogó un crío. Y entonces determinaron que ese hombre no podía estar de barquero, porque no sabía nadar. Y entonces por lo que vinieron a Córdoba a buscar un barquero. Pues ya claro, lo hablarían con mi abuelo, ya no lo hablan con mi abuelo, lo hablaría mi tío, lo hablarían entre ellos. Y dijeron, pues mira, Rafaelete, tú que tienes los niños y demás, si quieres, porque claro, a mi padre se lo llevaron a Almodóvar, le daban la luz, le daban el agua, que era de pozo, ¿no? Sí. Y todo lo que ganara en el barco era para la familia. Al ayuntamiento no había que darle nada. Y entonces mi padre, claro, le interesó aquello, claro que le interesó, y aquello era una mina. Y ya por eso nos fuimos a Almodóvar. ¿Y pero sabe usted también de la barca que había en Majaneque, que había otra barca? Ya que hay mucho cortillo Majaneque también. Todas esas barcas las hacía mi familia. Y yo, a la gente que estaba en relación con... Por eso digo que había mucho cortillo en toda la ribera del río, en toda la de esas, que necesitaban algunas más grandes, otras más chicas, ¿no? Y barquilla, y eso sí me acuerdo yo, que mis padres y mis tíos y demás bajaban por el río. El domingo va tu padre a un pueblo tal a llevar una barca. Incluso al pantano de Machuelo han llevado barca, eso sí me acuerdo yo perfectamente. No que haya ido con ellos, sino que lo he escuchado, ¿no? Y ya te digo, y todas las barcas que vienen de Guadalquivir, casi todas las hacía la familia de los maeros. Y antes lo ha dicho, ¿cuántos tipos de barcas había? ¿2, 3 o más? No, que yo me acuerdo, con la de Don Benito eran 3, eran la chata, que eran las barquillas, y la de 2 piqueras, porque la barquilla tiene más que el culo chato y una piquera. Y la de 2 piqueras eran los barcos. Eran toda la misma esa, la barquilla era chata por detrás, que tenía un asiento, por cierto, y el barco era de 2 piqueras, y lo único que tenía era 1, 2, 3 tablones atravesando la barca cuando se sentaba la gente, que la mayoría de las veces tenían que ir todo de pie porque hacían como entraban más, ¿no?
¿Hasta acuerdo. cuánta gente entraba en un barco? Hoy nosotros en el Santa María, en el Grande, pues iban a entrar unas 50 personas. Ujú. Aquello era muy grande, era más grande que la Mario Parejo. Yo prácticamente cuando yo lo conocí, la cabeza no me llegaba a los remos. Ujú. Me han dicho que también había algunos carpinteros por la calle Mucho Trigo que hacían barcas, ¿no? Pues también puede ser, claro. No, es que esa zona donde vivía, hombre, ya te digo, las familias de los maeros y esta gente vivían, donde te he dicho, y es más, la casa principal, que era una casa de vecinos grande, que era de la familia, que yo me acuerdo ya de mayor, estando en Córdoba, porque eso estaba prácticamente siendo un sola toda la vida, porque ni el ayuntamiento la podía hacer nada, ni había documentación para devolverse a la familia. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que aquello estuvo desolado muchísimos años, hasta que ya han edificado, pero en la calle del Viento, donde ellos vivían. Ujú. Y claro, y había barqueros que, como tú dices, muy bien, que a lo mejor algún tipo de madera o algún tipo de pieza, pues también la elaboraban ellos. Es posible, sí. Sí, los remos por lo visto lo hacían No, en los remos eran varas de castaño y eso la compraban mis tíos, la compraban Ujú. mi gente, vamos. Ujú. Y Eso eran varas de castaño, a lo bruto. la madera la conseguían toda del río o la talaban del río, la ¿cómo? madera, algunas, ya te digo, las traviesas que podían conseguir, que eran maravillosas, las que servían para las travesías de las vías. Eso pesaba más que... Y eso era una madera muy buena, pero no obstante, mis familias las maderas las compraban en una carpintería. Ujú. El pino de Flandes, los remos, la vara de castaño, en fin. Pero eso, la madera la compraban el río no le daba la madera para hacer la barca. Vale. Ujú. Pues nada, Rafael, si tiene algo más Pues que nada. decir que se acuerde. No, pues hijo mío, es que ahora mismo me pilla, ya te digo, así fuera de... Claro, y si hubiese podido contactar con alguno de las familias, pues mira, a lo mejor me hubiesen dado datos que... Pero ahora mismo Bueno, te pues- he dicho lo que yo he llevado toda mi vida en el cuerpo, vamos. Ujú. Si le parece bien, en algún otro momento ya lo volvemos a llamar y ya nos confirma lo de las fotografías, que nos vendría muy bien para el proyecto. Me parece muy bien y yo encantado, vamos. Pues nada, Rafael, muchísimas gracias y nada, a disfrutar del día. Que vaya Venga, bien aquí la estamos. manifestación. Aquí estamos con los trabajadores del ayuntamiento, Muy bien, un saludo. que ya estamos rodeados de... No van a los sitios que tiene que estar la policía y sin embargo esto se llena para llamar que le hagan daño a la alcaldía. Claro. Un saludo. Bueno, encantado de escucharos y yo por mí, cuando ustedes tengáis disposición, no tenéis más que llamarme, que estoy a vuestro entero servicio. Perfecto. Rafael, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.